inmediato ampliamos la información de lo que ocurrió en Huaycán. Imágenes que mostramos al inicio del programa en las que se nota claramente cómo un sujeto empieza a disparar varias veces contra un centro deportivo. Los dueños de este espacio aseguran que están siendo extorsionados desde hace varios meses. Aprovechó la oscuridad de la madrugada. Este sujeto encapuchado aparece por la avenida Los Incas en Huaycán. Se detiene un momento y mira a todos lados para asegurarse que nadie lo esté observando. Al ver que pasaba un vehículo, le da la espalda para no ser reconocido. Segundos después, saca un arma de fuego y realiza disparos en contra del portón de este centro deportivo. Fueron más de 3 disparos los que ejecutó este pistolero, que luego de cumplir su cometido, salió corriendo con rumbo desconocido. 5 impactos producidos por proyectil disparado por arma de fuego. Bueno, es zona de Huaycán. Esta es la zona de la entrada de Huaycán. En este centro deportivo funcionan 2 losas deportivas de gras sintético y los dueños del local vienen siendo extorsionados desde hace meses. Les piden 5.000 soles de cupo para que puedan trabajar. Sinceramente nos están extorsionando a familiares, a hijos. Claro, sí, siempre el temor de ustedes, ¿no? Como vemos por acá y no nos pueden hacer daño. Los vecinos confirman que las extorsiones en Huaycán están a la orden del día. Se sienten desprotegidos por parte de las autoridades. Bueno, estamos cansados de acá de esta delincuencia, extorsiones, todo, ¿no? Y bueno, estábamos acá en una losa deportiva, han disparado 5 disparos y estamos bien cansados. La policía no hace nada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el gobierno no hace nada. Hasta el lugar llegó personal de la DIRINCRI para las investigaciones del caso. Tenemos que ir hasta San Martín de Porres porque un chofer fue lamentablemente asesinado a balazos. El distrito de San Martín de Porres nuevamente fue escenario de un ataque extorsivo a un chofer de transporte público. Llamen a los doctores, ¿quién no tiene para que llamen a...? La policía pasó ahorita. Pero la policía no hace nada. 2 sicarios apagaron la vida de José Alarcón Díaz, de 46 años, chofer de la línea B que cubre la ruta Mayolo-Las Malvinas. El acto violento ocurrió en el jirón Camaná con jirón Lima, a la altura de la 32 de la avenida Perú, en San Martín de Porres. Según cuentan los testigos, la combi llena de pasajeros fue interceptada por uno de los asesinos, que llegó corriendo, mientras que su cómplice iba atrás de la unidad a bordo de una motocicleta. El sicario se acercó al chofer y, sin mediar palabras, apretó el gatillo varias veces. La combi venía andando, vino una persona a disparar y una moto ya esperaba detrás de la combi, ¿no? Como que lo seguía. La persona que vino corriendo le disparó al señor que estaba manejando la combi no pudo pues no ni frenar, se fue contra una camioneta negra. Luego de ejecutar su crimen, los delincuentes dejaron una nota amenazando a los choferes de esta línea de transportes informal. A todas las unidades de la línea B, si no pagan, seguiré matando a los choferes. Y firme este mensaje extorsivo, Tito. La otra persona que estaba en la moto cogió una piedra y tiró un mensaje amenazante, ¿no? Que si es que no pagan van a tener que matarlos a los de la línea La B. En el lugar se encontró 12 casquillos de bala, lo que demuestra la magnitud y lo feroz del ataque. Los pasajeros que se encontraban en la combi, al ver el crimen, quedaron en shock. Sí, la gente comenzó de la unidad a gritar, a llorar, las personas asustadas, ¿no? Y después de ello ya no, se lo llevaron al señor. El conductor, gravemente herido, fue llevado al hospital Cayetano Heredia, donde se confirmó su fallecimiento. Según fuentes policiales, todo apunta a que este hecho de sangre es por cobro de cupos. Una mujer muy hábilmente esperó que un camión repartidor esté estacionado en San Juan del Lurigancho para robar del interior más de 10.000 soles, pero fue detenida.
Ella es la peligrosa Dagna Laura Sánchez, una mujer que por su ambición decidió cometer un hurto agravado de la forma más avesada. Vemos cómo se llevó 10.000 soles de un camión en San Juan de Lurigancho. Ocurrió en la zona de Cantorrey, donde las cámaras captaron a Dagna Sánchez, quien lucía totalmente de negro y encapuchada. Sigilosamente se acercó a este camión. Entonces la mujer no lo piensa y extrae un canguro que contenía la suma de 10.000 soles. La pareja de esposos acudió a la comisaría de Cantorrey. En menos de 6 horas, gracias a las cámaras de seguridad, la autora del hurto fue identificada y capturada a pocas cuadras donde se perpetró el delito. Se escondía en este hotel de dudosa reputación, con todos los billetes de 50 y 100 soles del botín. Gracias a la comisaría de Cantorrey es un seguimiento de inteligencia, podemos recuperar el dinero. Dagna Sánchez permanecerá en la carceleta de la de Pincri de Cantorrey, mientras la fiscalía de turno decide su suerte. Tenemos que ir hasta San Borja porque allí robaron el extintor de un grifo mientras se hacían pasar como clientes. Delincuentes se hicieron pasar como clientes de un grifo y robaron un extintor valorizado en 15.000 soles. Este hecho se dio en un grifo de San Borja, cuando una minivan aparentó ingresar a las instalaciones para llenar gas. Mientras el vehículo permanecía estacionado, un individuo salió del interior y sin ningún tipo de disimulo sacó una cizalla para cortar la cadena del extintor. Incluso se suma un hombre más para ayudarlo a liberar el objeto. Después de lograr su cometido, ambos cómplices suben nuevamente a la minivan para no levantar sospechas. Pero tras unos segundos, el primer sujeto sale de nuevo y con la ayuda de su cómplice sube el pesado extintor al vehículo. Después de tener el botín en sus manos, los ladrones escapan como si nada pasara. Este tipo de asalto sorprende a los vecinos debido a que esta zona es considerada muy segura. Acá hay Serenagua a 20 metros. Y por policías ahí dando vueltas, no sé en qué momento ha sido. Pero este robo no solo perjudica a la empresa, sino que la agente de seguridad del grifo tendría que asumir el costo total de este extintor. Eso lo aseguran los trabajadores del grifo, que piden ayudar debido a que el vigilante no tendría los recursos suficientes para cubrir los 15.000 soles en los que está valorizado el objeto. Esperemos que las investigaciones policiales avancen lo más rápido posible para dar con el paradero de los verdaderos responsables y no se perjudique a un trabajador honrado. Lo siguiente es realmente indignante. Se estaba en medio de un operativo cuando intervienen al conductor de una combi, de una mototaxi, pero lo que hizo junto al cobrador es obligar a uno de los fiscalizadores a subir a la unidad. Se fueron con él, se dieron a la fuga, mientras todos los demás compañeros intentaban perseguirlos. ¡Corre! Un chorazo, pues. Con un cuchillo y bajo amenazas, obligaron a un fiscalizador a permanecer dentro de un mototaxi. ¡Corre! Van a cazar. Un chorazo, pues. Ocurrió cuando el trabajador municipal retuvo a la unidad como parte del operativo que realizaba en San Juan de Miraflores. ¡Ya, chápalo, chápalo! El mototaxi iba a ser llevado a un depósito municipal, por lo que el conductor no tuvo mejor idea que darse a la fuga con todo y fiscalizador a bordo. ¡Corre! Van a cazar. Un chorazo, pues. Por más de 7 minutos, permaneció dentro de la unidad que circulaba a toda velocidad y en contra del tráfico por la avenida César Canevaro. Los conductores que se encontraban en la vía miraban horrorizados lo que sucedía. Un inspector subió a la moto para, junto con la comitiva del operativo, llevarla. ¿Y qué pasa? Que el conductor de la moto, al ser informal y al no querer que la moto vaya al depósito, se lo llevó, lo secuestró prácticamente. ¡Ya, chápalo, chápalo! Estaban con un acompañante. Los dos secuestraron al inspector, se fueron en contra, estaban con armas blancas, sí, con cuchillos. El conductor y su copiloto lograron darse la fuga, mientras el agente municipal fue liberado. Y al llegar a una avenida cerca de un establecimiento, lo bajan, ¿no?
Afortunadamente, el fiscalizador no resultó herido. En tanto, Raúl Vázquez recalcó que continuarán con los operativos. Tenemos que ir hasta el cercado de Lima porque allí un hombre falleció tras ser atropellado por una cúster conocida como uno de los anconeros. La familia de este joven está exigiendo justicia y por supuesto que se realicen todos los peritajes que exige la ley. Madrugó para empezar sus labores en un mercado de Breña, pero al cruzar la pista de la avenida Alfonso Ugarte, fue arrollado y arrastrado por una cúster de la ruta conocida como Los Anconeros. La víctima fue identificada como Marco Antonio Ramos, de 59 años. Los efectivos de la Policía Nacional llegaron de inmediato. El conductor de la empresa de transporte La Estrella, Francisco Flores Somoza, de 43 años, fue detenido. Su unidad de placa W1E956 contaba con el SOAT y la revisión técnica vigentes. Los sobrinos de la víctima no podían asimilar lo ocurrido. Que esta era su ruta, porque normalmente le he visto por acá después que se ha ido de la casa, ¿no? Entonces, esta sí es su ruta, se ha ido seguro rumbo al trabajo, porque veo que también está siempre comprado su desayuno, ahí está botado su pan y sus... El fatal accidente se dio de madrugada. La familia exige un peritaje para determinar si el chofer Flores Somoza manejó de forma temeraria. Los deudos sospechan que el transportista se pasó el semáforo en rojo. Seguro por querer ganar gente lo ha atropellado, nunca tomaba, era sano todo. Y ahora se lo han matado, mire, ¿cómo es posible? Ahora van, le pagan y ya lo sueltan. Que lo manden preso, ojalá que no lo suelten. Esos corruptos de la fiscalía, es lo único que hacen. Por lo menos el personal de la aseguradora La Positiva se comprometió a cubrir los gastos del sepelio y de la futura cremación que planea efectuar la familia. Más problemas para la línea de Los Anconeros, que cada año registra accidentes por exceso de velocidad. El cuerpo del vigilante fue llevado a la morgue central de Lima, mientras que el chofer Flores Somoza pasará todos los exámenes de ley, incluyendo el dosaje etílico. 6:33 de la mañana. Vamos a ver lo que ocurrió también con una unidad que estaba trasladando muchas personas cuando todas se vieron sorprendidas por una inundación que se había generado ante las constantes lluvias en la capital, esto en Villa El Salvador. Y la combi quedó atrapada, no pudo avanzar más, completamente inmovilizada. Esto en la avenida Juan Velasco Alvarado, cerca del Parque Industrial de Villa El Salvador. Esto bajo el puente por donde cruza la línea 1 del metro de Lima. Se había ocasionado, y ustedes lo ven claramente, hasta medio metro de altura de inundación. El conductor intentó cruzar, pero sin éxito. Los ocupantes recibieron ayuda gracias a otro vehículo perteneciente a una empresa de seguridad privada que empezó a empujar a la combi desde la parte posterior. Esto permitió que avanzara y que ya saliera de esta zona de inundación. Pero sin la participación de estas personas, pues finalmente se hubieran quedado atrapados. Bueno, unos delincuentes que se hacían pasar como falsos taxistas fueron detenidos por la Policía Nacional. Estos criminales, identificados como Andy Aguilar Otiniano y Luis Miguel Bellido Collantes, fueron capturados en Independencia en un operativo contra la banda criminal Los Positivos del Milagro. Ellos se dedicaban a robar celulares haciéndose pasar por taxistas a las afueras de una discoteca llamada Murcia en la avenida Carlos Izaguirre. Esta banda criminal operaba con el apoyo de un grupo de mujeres conocidas como peperas, quienes se infiltraban en las discotecas más conocidas del distrito para identificar a las víctimas y llevarlas luego hacia los taxis. Preste atención a la siguiente modalidad de robo, porque se trata de una persona con discapacidad que se traslada en una moto eléctrica, pero lo que hace es generar congestión para los vehículos que están detrás, y esto es aprovechado por sus cómplices para robar.
No se dejen engañar. Esta persona discapacitada a bordo de su moto eléctrica tiene todo fríamente calculado. Se trata del prontuariado delincuente Cojo Jeremy, que a pesar de su adversa condición, genera congestión vehicular para que su jauría criminal ataque a las personas que cruzan la urbanización Manzanilla. Las cámaras de vigilancia captaron los movimientos de la banda. Los taxis y autos que no podían avanzar por el tráfico quedaron a merced de los delincuentes. Randy Dairon Mendieta Prado, de 18 años. Joel Alexis Faustino Ramos, de 23. Y Edu Ricardo Infante Gutiérrez, de 24. ¿Tienes antecedentes? Jamás, nunca he caído en una camiseta. Ahora vas a Por caer, nada. ahora vas a caer por ratero. Dale. Vas a caer por ratero. A pesar de lucir indefenso y vulnerable, Jeremy Benavides Alcántara, de 28 años, ya estuvo en prisión por robo y su discapacidad motriz es producto de un impacto de bala. Según las investigaciones policiales, el Cojo Jeremy sería el líder de la banda. ¿Alguna vez entrado por la policía? No. ¿Nunca? Desde que he salido de prisión no. ¿Y por qué estuviste preso? Por robo. ¿Por ratero? Sí, por robo. ¿Y igual sigues ahora choreando con la gente? No, ya no robo. Sí, ya, viejo. sí. Yo no Y robo. sigues robando, por ratero. Yo no puedo robar, Sí, viejo. sí, no robas tú, pero sí usas tu moto para que los carros se atoren y la gente roba. No. En el proceso de la intervención se incautaron 5 teléfonos celulares, de los cuales 2 se encuentran reportados como robados, 500 gramos de marihuana, 50 quetes de pasta básica de cocaína y 6 municiones encontradas en la moto eléctrica. Los detenidos son investigados por el delito contra el patrimonio, robo agravado, contra la salud pública, tráfico ilícito de drogas y contra la seguridad pública, fabricación, comercialización, uso o porte de armas. Vamos hasta Chorrillos porque allí 3 delincuentes fueron detenidos luego de arrebatarle el celular a una persona cuando estaba caminando. Estos sujetos, en su intento de huir, chocaron el vehículo en el cual se trasladaban. En el suelo y enmarrocados en plena vía pública. De esa manera terminaron los integrantes de una presunta banda criminal de raqueteros. Según la policía, amenazaron con un arma de fuego a su víctima para robarle un celular de alta gama en la avenida 12 de octubre en Chorrillos. La víctima alertó a los efectivos de la unidad de emergencia motorizada Los Halcones Base Sur, quienes iniciaron la persecución y capturaron a los zampones, quienes en su intento de huir chocaron contra un vehículo. Yo creo que han agarrado a 3, lo han venido siguiendo, creo. Y sí, porque con un motorizado que lo ha seguido, uno se ha escapado, creo, y lo han agarrado por acá, ¿no? El tráfico se vio interrumpido en la Avenida El Sol tras la captura de los delincuentes. Fueron identificados como Víctor Ramos Zapata, Benjamín Pérez Vázquez y Juan Carlos Barona, efectivos de la unidad de emergencia motorizada Los Halcones Base Sur, recuperaron el equipo móvil robado e incautaron un arma de fuego. La policía ha logrado la captura del sujeto que hace varios días disparó en varias oportunidades un feroz ataque al conductor de la empresa de buses Santa Catalina. Disparó con un solo objetivo: acabar con la vida del conductor de este bus de transporte público. La madre de la puerta le han metido bala acá y la chanca se ha agachado y acá y mira, lo han bajado a la luna del chofer. Afortunadamente, los 4 disparos que realizó ese sujeto no acabaron en una tragedia. El chofer de la empresa de transportes Santa Catalina logró esquivar los proyectiles. Sí, la suerte ya la acompañaba, el chanca de la puta, con la pelada ha ido dos disparos, ha ido raspando ahí está la luna bajada. Y del otro ya allá de la puerta. Tras varios días de intensa búsqueda, la policía dio con la ubicación de este delincuente, a la altura del paradero 2 de Huáscar en San Juan del Lurigancho.
cuando se trasladaba en su mototaxi en busca de nuevas víctimas. El detenido fue identificado como Cleiser Leonardo Gutiérrez Trujillo, de 20 años. Sería integrante de la banda criminal Los Injertos de San Juan del Lurigancho. En su poder se le incautó un arma de fuego debidamente abastecida y droga. El presunto extorsionador fue llevado al Depincre de San Juan del Lurigancho para las diligencias de ley. Bueno, esta noticia realmente es lamentable, ¿no? Muy triste lo que ha ocurrido en Manchay, porque unos delincuentes acabaron con la vida de un padre de familia. Lo peor de todo es que este feroz ataque ocurrió delante de los chicos. ¡Cárguenlo, por favor! ¡Ya disparó en la cabeza, mamá! Dios mío, llévenselo. Ya me... Caminaba con sus hijos sin saber su cruel destino. 3 disparos por la espalda lo alejaron para siempre de su familia, con quienes paseaba en la intersección de la avenida Los Naranjos Oeste con la calle 9, en la localidad de Manchay. Edgar Barreto Malpartida, de 42 años, nunca detectó al sicario que lo atacó a traición. El padre pasaba una tarde con sus hijos y en un abrir y cerrar de ojos todo se apagó, dejando llantos, desolación y una imagen desgarradora de una familia más, víctima de la inseguridad ciudadana. ¡Yo lo vi! ¡Se fue para allá! ¡Maldito! ¡Para allá se fue! ¡Yo lo vi! ¡Llévensela, por favor, como sea, pero llévense! ¡Se fue para allá! Fueron 3 los disparos, en la cabeza, cuello y tórax, dejando a Barreto Malpartida sin vida ante la desesperación de sus hijos de 14 y 12 años. Tras los disparos, su hijo mayor fue tras el asesino, mientras que su hermana menor buscó ayuda. La adolescente llegó a la casa manchada con la sangre de su padre. Ambos quedaron en estado de shock y actualmente reciben apoyo psicológico. Dios mío, llévenselo. Ya me... ¡Maldito! ¡Ya se fue! ¡Yo lo vi! Se sabe de la víctima que trabajaba en una empresa minera. El fatídico día salió con sus hijos para realizar un trámite relacionado con su empleo. Su familia descarta que en los últimos días recibió alguna amenaza o sostenía deudas. Además, no contaba con antecedentes. Cabe precisar que no es la primera vez que en la zona ocurre un crimen. En 2024, otro joven fue asesinado en las mismas circunstancias y en el mismo cruce. Dios mío, llévenselo. Ya me... Terribles imágenes, la verdad, en medio de esta tremenda tragedia. Pero vamos a ver también lo ocurrido en Ate, la violencia extrema, porque sujetos llegaron hacia una zona en la que personas estaban bebiendo licor en los exteriores de una bodega y desataron, ¿no?, una serie de disparos que dejaron a 2 de ellos fallecidos y una tercera persona herida. Corrieron por sus vidas, pero las balas fueron más rápidas. Impactaron en la cabeza, tórax y piernas para que no logren escapar. Una vez en el piso, no tuvieron piedad y se aseguran que sus víctimas mueran en el acto. Unos sicarios que llegaron en mototaxi acabaron con la vida de 2 personas y dejaron un herido, luego de atacar sin piedad a sus víctimas que se encontraban bebiendo licor en una bodega en Ate. El crimen ocurrió en la urbanización Las Mercedes de Gloria Grande, a pocos metros del Colegio Tarpuy. Cámaras de vigilancia captaron cuando los delincuentes abrieron fuego y las personas huyeron desesperadas. Uno de los abatidos cayó y fue rematado con varios tiros a corta distancia. Tras el ataque feroz de los sicarios, los vecinos fueron desesperados a tratar de ayudar a los heridos. Despacio nomás. En el suelo se encontraron 13 casquillos de bala y a unas 9 cuadras de la escena del crimen, en las inmediaciones de la avenida Colectora, se encontró la mototaxi azul donde viajaron los delincuentes. Este medio de transporte tenía una placa adulterada. Los vecinos mostraron su preocupación por la ola de crímenes que se están dando día a día en la zona, donde la presencia policial es prácticamente nula.
Sí, no hay ni policías, no hay nada. ¿No hay Sí, serenazgo tampoco? tampoco. Hay momentos nomás que vienen, hay momentos no vienen. En cuanto a las víctimas, una falleció en el lugar del crimen, mientras que la otra fue trasladada al hospital de Huaycán, donde se confirmó su deceso. También se reportó un herido que está en el mismo nosocomio. Vamos hasta San Juan de Miraflores porque allí ocurrió una feroz balacera y la policía abatió a un delincuente. Minutos antes había robado a un transeúnte en plena vía pública. Son los disparos durante una feroz persecución que terminó con un delincuente abatido y otro detenido. A toda velocidad y a punta de plomo intentaron fugarse, pero la policía ya los tenía en la mira. Que estaban correteando, estaban en correteo. Es que es un miedo que hay veces no quieres ni salir de tu casa. Pues. El comandante Efraín Lines Marquina, jefe del Escuadrón de Emergencia Sur 2, contó que los hombres habían cometido el robo de un celular a un transeúnte que caminaba por la avenida central en San Juan de Miraflores. Antes de la intervención, estos sujetos pues habían asaltado a mano armada. Lo que logran robarle es su celular, dinero y otras especies y se dieron a la fuga, ¿no? Al percatarse del arrebato, los efectivos realizaron la persecución por 7 cuadras hasta que finalmente uno de los asaltantes fue abatido mientras su cómplice terminó capturado en Pamplona Alta. Amenazaron y contra la integridad de la policía. A raíz de eso, en una rápida intervención se logró pues la captura y se abatió a este delincuente que estaba con arma de fuego, ¿no? El que falleció está como NN, no lo hemos podido identificar hasta el momento, pero está en proceso de identificación. El otro delincuente ya lo tenemos identificado, es un delincuente prontuariado, ¿no? Tiene denuncias por robo agravado, ¿no? Entonces su nombre es Jonathan Meléndez Muera. El Departamento de Investigación Criminal de San Juan de Miraflores quedó a cargo del caso. La policía logró la captura de un sujeto conocido como Tony Montana, aquí en nuestro país, líder de una banda de extorsionadores, pero cuando fue intervenido negó todas las acusaciones en su contra. Sin culpa, entonces, soy inocente. Si no me pagan hasta hoy día, voy a empezar a matar a uno por uno, ya saben, choferes y cobradores. Con estas amenazas, una banda criminal amedrentaba a transportistas para que paguen cupos en Trujillo. Pero estos sujetos tendrían los días contados, debido a que la policía dio con el presunto líder de esta organización, quien responde al nombre de Johnny González Saavedra, alias Tony Montana. Pero este criminal no cayó solo, sino que también se detuvo a 4 personas más, entre ellas Albert Murrugar Juárez, a quien se le encontró un celular con mensajes extorsivos. Se encontró imágenes imágenes, video y grabaciones donde este sujeto, provisto de un arma de fuego, hace amenazas. Además de varios elementos que demostrarían que esta red criminal no solo amedrentaba a una empresa, sino a varios más. Stickers extorsivos, se han encontrado municiones y se han encontrado también artefactos explosivos. Incluso estos sujetos estarían detrás del atentado contra la empresa Salaberry, en la que quemaron un bus el pasado 25 de junio. A pesar de todas estas pruebas, el cabecilla de la banda, conocido como Tony Montana, negó las implicancias. Realmente me están inculpando. ¿Eres inocente entonces? No, lo juro ante Dios, no hay nada. Busquen pruebas. Las investigaciones policiales seguirán en torno a estos sujetos para dar con el paradero de los demás criminales que conformarían esta peligrosa banda extorsiva. Bueno, el crimen se las ingenia, ¿no? Vean ustedes lo que ha pasado en este cajero automático. Unos delincuentes lo hicieron estallar colocando balones de oxígeno y nitrógeno conectados a una batería.
De esta manera quedó una agencia bancaria luego que delincuentes intentaran robar utilizando nada menos que balones de oxígeno y nitrógeno. Estas son las imágenes que revelan la madrugada de terror que vivieron los pobladores de la tranquila ciudad de Palpa en Ica. La estrondosa detonación activó las alarmas de seguridad generando pánico en los alrededores. Se trata de la agencia de la Caja Municipal de Ica, ubicado frente a la plaza principal de la ciudad. Las autoridades indicaron además que la alarma de la agencia se activó de inmediato, lo que ahuyentó a los delincuentes sin que consiguieran llevarse el dinero del cajero automático. Esto es un hecho que de hace más de un periodo de más de un año no se ha visto. Anteriormente tampoco se ha visto este tipo de asaltos, bien planificado, bien armado. Ya estamos en proceso de investigación. Hemos tenido ya los indicios ya debidamente recolectados a través del trabajo que se ha realizado a partir de tomar conocimiento de este hecho. Una información muy buena, bueno, entre todo lo que ha suscitado es que las 4 bóvedas están intactas. La Policía Nacional del Perú informó sobre esta peligrosa modalidad de asalto a bancos, y es que utilizaron para tal fin un balón de oxígeno y otro de nitrógeno, los cuales estaban conectados a una batería. Han utilizado herramientas para poder hacer esta explosión a través de gas de nitrógeno, ¿no? Han usado el nitrógeno para poder hacer la explosión y poder tratar, ¿no?, de poder llevarse la bóveda del cajero automático. Sin embargo, actualmente, como vuelvo a repetir, se ha podido verificar con la empresa financiera, con el personal de investigación y el Ministerio Público, se ha podido determinar que aún están intactas. Vamos a verificar, realizando el conteo, si estos señores han podido llevar algo luego de haber hecho este tipo de detonación. Residentes del lugar manifestaron que es la primera vez que ocurre un atentado de esta naturaleza en Palpa, por lo que solicitaron a las autoridades reforzar la seguridad, pues de lo contrario una explosión como esta podría costarle la vida a alguien. Y vamos a hablar acerca de lo que estaba ocurriendo con la presidenta Dina Boluarte. Esta comunicación nula que tiene con los periodistas y por lo tanto con la ciudadanía. La Asociación Nacional de Periodistas ha informado que se han cumplido ya 250 días desde la última vez que respondió preguntas de la prensa. Habló el 22 de octubre de 2024. Tiene el más alto cargo en nuestro país y está ciertamente obligada a responder no solo los cuestionamientos que se puedan generar en su contra, que son muchísimos, sino las investigaciones incluso que afronta por parte de la Fiscalía, las denuncias que se han hecho públicas también en su contra y lo que la ciudadanía quiere que sea esclarecido, pero a eso se niega la presidenta Dina Boluarte. 250 días sin responder las preguntas de la prensa. Claro, con esta idea que se tiene, ¿no?, cada domingo a las 8, que por supuesto no va a tener ninguna repregunta, ninguna situación incómoda para ella, que es lo que pretende. Simplemente, como lo hace en sus presentaciones de manera oficial, ¿no?, emitir una especie de discurso hablando de la actualidad, pero sin cuestionamientos de por medio. Sin cuestionamientos de por medio y seguramente con un guión previamente aprobado. Lo que se ha conocido en las últimas horas es que el programa que iba a tener Dina Boluarte en Canal 7 y que fue frenado por la neutralidad electoral que rige en nuestro país desde marzo de este año iba a ser en formato entrevista. Formato entrevista. Se habían citado algunos periodistas que no habían aceptado la propuesta. Y bueno, sobre el tema comunicacional de Palacio hay mucho que decir, porque Mónica Tiburcio, quien fue nombrada recientemente como jefa de la Secretaría de Comunicaciones de Palacio de Gobierno, renunció al cargo solo horas después de su designación en reemplazo de Luis Urmeneta Delgado. Distintas fuentes han confirmado que la funcionaria abandonó el cargo sin siquiera presentarse en las oficinas que iba a liderar. Antes de asumir, Tiburcio sostuvo al menos 3 reuniones con el exministro del Interior, Juan José Santibáñez. Sin embargo, habría sido obligada a presentar su renuncia por presiones del Ejecutivo. Hasta el momento no se han detallado los motivos oficiales de su salida.
parece que nos estábamos olvidando de todo el entorno del expresidente Pedro Castillo, que también muchos de ellos tienen serias denuncias todavía en proceso, pero varios están reapareciendo y no de la mejor manera. Vamos a ver. El gabinete en la sombra. Ese círculo de poder que rodeó a Pedro Castillo no se ha alejado del aparato público. Tiene órdenes de servicio y ganan miles de soles. Jennifer Paredes, la hija del golpista, es servidora pública. Trabaja como asistente administrativa en la municipalidad de Chota y gana 6.900 soles. Yo estoy mal desde el día domingo. Y estoy intravenosa desde el día de ayer, en la mañana me han puesto, sigo mal, doctor, y así me han traído el día de hoy. Ustedes pueden verificar lo que me han atendido desde el día domingo pidiendo un informe acá. Estoy muy mal, doctor, estoy mal. Otro que está en la lista negra. Y mientras era prófugo, Alejandro Sánchez Sánchez, dueño de la casa de Zarratea, no dejó de hacer negocios con su empresa Aldalab Perusac por más de 170.000 soles entre el 2023 y 2024 con instituciones como hospitales, direcciones regionales de salud. No, porque yo no he cometido ningún delito, señora. Ya. Salatiel Marrufo, ex asesor de Pedro Castillo, también procesado, obtuvo órdenes de servicio. Aparece como accionista de abogados contratado en la municipalidad de San José. Brindó asesoría legal por 8.000 soles. El 16 de mayo del 2022, el señor presidente de la República visita el despacho del señor ministro Heiner Alvarado y luego visita mi despacho, en donde personalmente le hago entrega de 100.000 soles. Otro en la lista es Auner Vázquez, jefe de gabinete técnico, coordinador articulador del gabinete en la sombra, que coordinó varias licitaciones. Vamos a hablar del expresidente Pedro Pablo Kuczynski porque él ha recurrido al Poder Judicial para tratar de levantar esta medida restrictiva que se le impuso cuando quiso viajar hace unas semanas a los Estados Unidos y saltó desde Migraciones esta situación y se lo impidieron, algo que su defensa ha catalogado como ilegal. Bueno, el futuro judicial de PPK depende ahora de lo que va a decidir la Segunda Sala Constitucional de Lima, que va a analizar este 2 de julio si procede o no su pedido para recuperar su libertad de tránsito. La defensa del exmandatario presentó una apelación para revertir la decisión que rechazó su habeas corpus contra la Superintendencia de Migraciones, a la que acusa de afectar sus derechos al impedirle viajar fuera del país. Hay ya una decisión del Jurado Nacional de Elecciones que ha declarado infundada la apelación presentada por el personero legal del partido Perú Primero por la desafiliación de Martín Vizcarra. El jurado sostiene que retirar a Vizcarra es consecuencia directa de su inhabilitación política dispuesta por el Congreso de la República. Además, el Tribunal Constitucional ha establecido, a través de un precedente vinculante, que la sanción de inhabilitación incluye la imposibilidad de pertenecer a otra organización política. Pero recordemos que Martín Vizcarra sigue viajando por todo nuestro país, haciendo campaña política, ¿no? Engañando a las personas porque se presenta como líder del partido y por lo tanto parece futuro candidato presidencial cuando en realidad no puede hacerlo, pero igual viaja con estas intenciones de campaña. Bueno, el juez no le impuso los 6 meses de prisión preventiva que estaba solicitando el fiscal Germán Juárez Atoche para Martín Vizcarra. No obstante, el proceso por corrupción y por haber recibido presuntamente más de 2 millones de soles continúa, porque recordemos que la audiencia del día viernes era simplemente para ver si se le ponía o no la prisión preventiva. Bueno, en ese marco hay una nueva declaración que lo hundiría por completo. Se trata del testimonio de Edmer Trujillo, ex gerente general del gobierno regional de Moquegua y también ex ministro de Martín Vizcarra.
El poder del lagarto. Una nueva declaración hunde por completo al expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Yo he sido invitado por la dirigencia de Perú Primero a la fiesta de San Juan hace 4 meses. No es Perú Primero, es segundo, desde que fue gobernador regional de Moquegua entre el 2011 y 2014. En exclusiva, la declaración testimonial de Edmer Trujillo, ex gerente general del Gore Moquegua y ex ministro, que en estas palabras sepulta por completo al lagarto Vizcarra. Se trata de una declaración hecha en noviembre del 2020 que consta de 59 preguntas formuladas por el fiscal Osías Castañeda, el fiscal adjunto provincial anticorrupción del despacho de Germán Juárez Atoche. En él, Edmer Trujillo desmiente por completo la versión de Vizcarra de que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, por sus siglas en inglés, era la que se encargaba de la adjudicación de los proyectos. La UNOPS tenía la facultad de adjudicar la licitación del proyecto Lomas de Hilo y Hospital de Moquegua al consorcio que tenía la mejor propuesta o solo recomendaba a la entidad. Hasta donde yo recuerdo, los convenios establecían que la UNOPS se recomendaba el otorgamiento de la buena pro y era la entidad quien decidía finalmente. Sí, Vizcarra mintió, de acuerdo con la Fiscalía, en la cara del que llama Perú, primero de todos los peruanos, al decir que UNOPS determinó al ganador de una licitación que llevó consigo una aparente coima de $1 millón de soles, en el caso de Lomas de Hilo. Cuando Vizcarra era gobernador, convocó a UNOPS para recomendar la empresa que se encargue de Lomas de Hilo. Actualmente arguye, sin embargo, que la responsabilidad la tuvieron otras oficinas, otras direcciones, que, paradójicamente, en ese tiempo, él las integró. No fue gratis. Ese direccionamiento habría costado 1.016.000 soles en entregas de 400.000 soles y 600.000 soles según la Fiscalía. Testigos y colaboradores en el caso. Testigos, pruebas, testimonios, pero que no alcanzaron o no fueron suficientes para darle prisión preventiva al expresidente Martín Vizcarra. Esto fue rechazado el día viernes en una audiencia que fue sumamente larga, extremadamente prolongada, pero que terminó sin darle la razón al Ministerio Público, que pedía 6 meses de prisión preventiva en su contra, justamente por hechos relacionados a proyectos de infraestructura durante su gestión como gobernador de Moquegua, pero en medio de una situación en la que se le da comparecencia con restricciones. ¿Qué significa? No ausentarse del país sin autorización judicial y la presentación periódica ante las autoridades. Pero bueno, ahí está. Finalmente, el expresidente Martín Vizcarra no tiene prisión preventiva. Todo hacía parecer que sí, pero lo que se ha acreditado es este requerimiento, ¿no?, para impedimento de salida del país, no acudir a embajadas, no comunicarse con personal vinculado a las embajadas, pasar por el control biométrico, reportar sus actividades cada mes, pero en libertad. Precisamente vamos a recordar cómo fue la participación de Martín Vizcarra en esta audiencia que se llevó a cabo el día viernes en el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria. Era un momento serio, ¿no? Porque el señor estaba enfrentando una solicitud de 6 meses de prisión preventiva. Sin embargo, cogió el celular, transmitió en vivo por TikTok, hizo varias cosas que llamaron la atención de los asistentes, menos del juez. Siguen negando los 2 millones de soles. Absolutamente falso. Las 1001 muecas de Martín Vizcarra. Se agarraba de las manos, hablaba en risas con su abogado e incluso se reía de las pruebas en su contra por parte del Ministerio Público. En una audiencia que parecía interminable y donde todos los peruanos esperábamos para saber si se le daba o no prisión preventiva.
También nos dejó estos momentos en donde los llamativos gestos del vacado expresidente se robó, pero esta vez, el show. Desde que se inició el proceso que lo acusa de sobornos en la adjudicación de obras cuando era gobernante regional de Moquegua, es bien sabido que Martín Vizcarra se reía de las disposiciones del Ministerio Público. Se podría decir que esto quedó demostrado, ya que durante los alegatos por parte de la Fiscalía, Vizcarra Cornejo se reía prácticamente en sus caras. Mientras cuando su abogado lo defendía, su risa era otra. Acentuando con la cabeza, miraba al juez para que le preste atención. Su desinterés a su contraparte no podía ser más evidente, mientras ellos seguían exponiendo pruebas para inculpar al mejor conocido como Lagarto, este último y su defensa legal parecían estar pensando en otra cosa. Sin embargo, su rostro sonriente pasó a ser serio cuando escucharon que la Fiscalía hacía mención al apelativo Lagarto. Se trataba de la transcripción de un audio entre sus amiguísimos Manuel Zambrano Valdivia y Hugo Misat Trabuco, cuando sus llamadas fueron interceptadas. Esto para ti en la tarde. Va a ir el 1, ahí a la casa te va a llevar un lagartito. Señor magistrado, le pido por favor que recule el señor fiscal de esa palabra, porque además mi patrocinado no se hace llamar así. Que otras personas hayan adjudicado ese apelativo no significa que mi patrocinado utilice ese Señor nombre. magistrado, estoy dando lectura. Habría que decirle al abogado que ese perfil de Lagarto no solo es por lo que habrían dicho sus hermanos, que era frío y calculador, sino porque el mismo Vizcarra se muestra como ese reptil en sus propios videos e incluso en panetones de su partido político. El exmandatario no podía perder la oportunidad de robar cámaras, incluso durante el receso. Saludó a la prensa y calmó su hambre con unas galletas. Aunque su falta de respeto a los representantes del Ministerio Público se hizo notar una vez más. Fiscal, en ese aspecto, ¿eso es verdad? No es así, señor magistrado. Él informó que había estado realizando actividades laborales de la empresa de un supuesto contrato que le dio a su hermano. Nosotros advertimos esa información. Al margen del resultado, el expresidente Martín Vizcarra mostró una vez más su falta de cortesía a las autoridades. No lo decimos nosotros, lo decía su risa burlona durante las largas horas de audiencia. Y recordemos que incluso ya se había alertado por parte de la policía la posibilidad de fuga del expresidente Martín Vizcarra, pero aún así se ha tomado esta decisión y vamos a conversarla con Víctor Andrés García Belaúnde, quien nos acompaña esta mañana y con quien tomamos comunicación. Buenos días. ¿Podría, por favor, mejorar un poco su micro porque no lo escuchamos? O quizá lo tenga apagado para que la conexión sea un poco más estable. A ver, creo que ya podríamos conversar. Buenos días. Vamos a tratar de mejorar esa comunicación para que sea sumamente fluida y pueda entenderse con nuestros televidentes. En algunos instantes más vamos a conversar con Víctor Andrés García Belaúnde porque decíamos, Perla, esta es una decisión que se ha tomado pese a lo presentado por el Ministerio Público en cuanto no solo a este peligro de fuga alertado por la policía, sino que él no tenía de manera constante y todo el tiempo una seguridad que estuviera pendiente de que no pudiera irse del país. Totalmente. El fiscal Germán Juárez Atoche, de hecho, en la audiencia del viernes presentó como prueba unos videos del terminal terrestre de Moquegua donde se le veía a Martín Vizcarra caminando sin ningún tipo de resguardo por parte de seguridad del Estado. Sin embargo, el juez Alcócer tomó la decisión de ponerle medidas preventivas mucho menos gravosas que la prisión de 6 meses que estaba solicitando la Fiscalía. Cierto es también, Maricel, para que la teleaudiencia lo tenga claro, la audiencia del viernes era simplemente para ver el tema de si continuaba en libertad el proceso o no, como lo ha establecido el juez, en ese sentido que sí, pero el proceso madre continúa. Y de ese proceso madre va a derivar
una sentencia, sea culpándolo o no, y el fiscal está solicitando 15 años de cárcel para Martín Vizcarra por haber recibido una coima millonaria, ¿no?, según la tesis fiscal, cuando él era gobernador regional de Moquegua. Vamos a conversar precisamente con Víctor Andrés García Belaúnde, excongresista, abogado también. ¿Cómo está? Ahora sí lo podemos escuchar mejor. ¿Qué tal? Buenos días. Placer saludarlas. ¿Cómo está? Yo quería empezar preguntándole su opinión y su lectura de lo que había sido la decisión que tomó el juez Víctor Alcócer el día viernes, donde él ha señalado que no existe peligro de fuga de Martín Vizcarra, que puede seguir el proceso en libertad, y ha tomado la determinación de colocarle medidas menos gravosas, como una prisión preventiva, que era lo que estaba pidiendo el fiscal. Bueno, la verdad, de la prisión preventiva. Tenemos algunos problemas todavía para poder conversar, lamentablemente. Vamos a tratar de mejorarlas. Vamos a tener comunicación con usted más adelante, espero sea así, porque es importante el análisis de esta situación. ¿Bajo qué circunstancias el expresidente Martín Vizcarra va a seguir afrontando este proceso? Se solicitaban estos 6 meses y no más, porque muchos cuestionaban incluso el tiempo de la solicitud, porque se preveía que durante ese tiempo ya iba a terminar el proceso judicial y que ya se iba a tomar una decisión. Entonces, que era suficiente con esos 6 meses que se solicitaban para que culmine el proceso. Sin embargo, ahora, con estas restricciones, parece que nada satisface al expresidente Martín Vizcarra. Tampoco está de acuerdo con restricciones de este tipo, pero consideran, ¿no?, por parte del Poder Judicial, del juez Atocha específicamente, que lo que viene para el expresidente Martín Vizcarra es mínimamente seguir con estas restricciones de no alejarse, ¿no?, del lugar que él ha colocado justamente de manera legal, en el que estará sin dar aviso, no participar de manera constante en estas revisiones biométricas y todo lo que ha estado sometido y que continuará hasta el final de este proceso judicial. Así es, el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional evaluó de esta manera el requerimiento y determinó entonces que no existen elementos suficientes para imponer la medida cautelar solicitada. Y bueno, finalmente decidió el juez darle comparecencia con restricciones. Definitivamente es más simple, ¿no?, seguir un proceso en libertad que estar, digamos, privado de ella para afrontarlo. Pero como decimos, el proceso principal todavía continúa. Esto para nada ha sido una declaratoria de inocencia, a pesar de que el juez ha leído sus argumentos, y se verá en una siguiente audiencia lo concerniente al tema de la presunta corrupción de la cual se le acusa a Martín Vizcarra y que podría recibir una pena mayor a los 15 años. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a lo que sucede en el caso del expresidente Martín Vizcarra, porque sin duda seguirá hablando, ¿no?, sobre todo a través de redes sociales, de TikTok, siempre presente en estos viajes que hace el interior del país con fines políticos, claramente. 7 de la mañana con 14 minutos. Zoraida Ábalos ha sido citada por el Congreso de la República. Tiene mucho que explicar en el caso Lavallato, pero también varios viajes de Rafael Vela, por supuesto, a Brasil. ¿Qué tendrá que responder? ¿Cuáles son los cuestionamientos que se imputan en su contra? Todo eso lo vemos en el siguiente informe. La comisión investigadora de Odebrecht continúa con las pesquisas en torno al acuerdo de colaboración de la vergüenza, que le dio gran ventaja a la constructora del mal. Cada mes varios personajes están dando su testimonio en las sesiones presididas por Alejandro Muñante. Y ahora está en serios problemas la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien acaba de ser citada y tiene muchos secretos bajo la alfombra. Luego es la señora Zoraida Ábalos, después señor Villena, etcétera. Vamos a invitar a todos. Si es que no recula por el miedo, Zoraida Ábalos tendrá que ir al Parlamento y explicar varios pasajes de la trama de Odebrecht durante su gestión en el 2019, un periodo
periodo clave en el que Rafael Vela realizó muchos viajes al Brasil y se cerraron varios acuerdos que a la fecha han sido objetados por el sistema de justicia de Brasil. Asimismo, la versión que más ha resonado es la del fiscal provincial Hamilton Castro, quien confirmó en el Parlamento que Gustavo Gorriti tenía tanto poder sobre el fiscal de la Nación Pablo Sánchez, al punto de que un día participó en una reunión sorpresiva con ambos. Esos son los privilegios que ha tenido el señor Gustavo Gorriti. No solo el hecho de haber llamado al propio Pablo Sánchez para suspender una diligencia fiscal, sino que también le pidió al señor Hamilton Castro que se reúna con Gustavo Gorriti en su propia oficina. Hablaron sobre unos casos particulares de unas investigaciones que de una manera Gorriti estaba investigando, ¿no? El fiscal Castro, quien fue desterrado del equipo Lavallato por atreverse a mantener su postura independiente y rechazar los términos del acuerdo de colaboración, ha narrado que Gorriti intentó grabarlo de forma subrepticia. Hablamos de un periodista que habría despachado con el fiscal de la Nación como si fuera su patrón. Raro, ¿no? Que un periodista tenga la oportunidad de tener la facilidad de reunirse con un fiscal en la misma oficina del fiscal de la Nación, ¿no? En ese momento Pablo Sánchez. Recordemos que el filósofo Jaime Villanueva ha narrado cómo el periodista de IDL estaba al tanto de todas las investigaciones y cómo Rafael Vela cumplía las tareas que tenía que realizar Domingo Pérez en los viajes a Brasil. La fiscal de la Nación, Delia Espinosa, dispuso la apertura de una investigación contra su par Zoraida Ábalos y contra el resto del equipo Lavallato por su accionar que terminó siendo benevolente frente a una constructora que arrasó con el Perú y provocó que se congelaran varias megaobras trascendentales. Una investigación fiscal abierta gracias a la denuncia de los abogados Luis Pacheco Mandujano y Luis Francia. Vamos a hablar ahora de la Fiscalía, el Poder Judicial, Delia Espinosa y por supuesto Patricia Benavides, porque el PJ ha admitido a trámite el habeas corpus presentado por Patricia Benavides para apartar a la fiscal Delia Espinosa de todas las investigaciones y denuncias constitucionales que le ha puesto. La defensa de Benavides argumenta que la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, carece de la objetividad necesaria y presenta un conflicto de interés, ya que participó en la convocatoria donde se gestionaron los títulos académicos de Benavides y podría verse beneficiada con los resultados de las investigaciones. El recurso solicita la nulidad de todas las actuaciones fiscales y judiciales realizadas por Delia Espinosa desde el 13 de junio del año 2025. Esta es una de las medidas que ha tomado la defensa legal de Patricia Benavides. También, por supuesto, ha apelado la resolución judicial que la suspende 24 meses, tanto en el cargo de fiscal suprema como en el cargo de fiscal de la Nación, buscando en una instancia superior revertir esta situación. Con 18. Hay medidas que se vienen comentando desde hace varias semanas con las que se buscaría enfrentar la inseguridad en nuestro país. Y una de ellas es esta propuesta de enviar presos al extranjero, específicamente a la cárcel de El Salvador, de alta peligrosidad. Porque todos sabemos lo que ocurre con Nayib Bukele y estas decisiones y restricciones extremas que tiene con varios criminales en su país. Entonces, el gobierno peruano ha empezado ya los trámites para firmar un acuerdo con El Salvador y poder trasladar a estos presos extranjeros de alta peligrosidad. ¿Qué se busca? Descongestionar el sistema penitenciario y ya para eso se han programado 3 reuniones técnicas desde el 4 de julio. Va a participar Cancillería, Ministerio del Interior, el INPE, para evaluar mecanismos de cooperación bilateral y viabilizar los traslados. Recordemos que esto se había propuesto ya desde hace algunas semanas, no había respuesta desde El Salvador. Sí vino un alcalde, conversó con Rafael López Aliaga, hablaban de esta posibilidad, así que parece que poco a poco, pasito a pasito se va concretando y podría ser disuasivo para los criminales en nuestro país.
ojalá se concrete, porque como está la situación de la criminalidad en nuestro país, algo hay que hacer, Maricel, y mano dura. Por lo menos allí en El Salvador esto está funcionando. Se está hablando también mucho de cuánto le costaría a nuestro país. En Estados Unidos las cifras son muy altas para poder mantener a estos presos en las cárceles de Bukele. Sin embargo, se estaría hablando de personas, ¿no?, que son de alta peligrosidad. No todos. Claro, no todos. Y son algunos los que irían a estas cárceles. Entonces el costo, digamos, para el beneficio que traería para poder mantener algo de seguridad en el Perú, sí, sería finalmente compensado. Enviar a los delincuentes VIP, ¿no? A los delincuentes VIP para que paguen su condena de esta forma. Bueno, vamos a hablar ahora de una información que también es preocupante. Tiene que ver con la inundación de un bypass. Nuestro compañero Yair Cabezas nos informa en vivo desde Villa María del Triunfo. Yair, ¿cuál es la situación? Así es, Albina, Perla, buenos días. Nos encontramos en el distrito de Villa María del Triunfo, exactamente arriba del bypass Nueva Esperanza. Y como pueden apreciar en imágenes, la zona se encuentra prácticamente inundada. De hecho, la municipalidad del distrito ha puesto 2 vehículos de serenazgo para evitar el tránsito vehicular en este bypass que justamente para la zona sur te dirige a lugares como Villa María del Triunfo, y también para la zona norte te da más o menos para el centro de la capital. Ahora, si bien es cierto, esta problemática se ha venido presentando durante varios días, hoy como tal no se ha visto una congestión vehicular. Sí hay complicaciones al momento de caminar, sobre todo para los transeúntes, porque no solamente la pista, el bypass está lleno, mojado, en lodo, como lo quieran catalogar, sino también esta zona de acá, por ejemplo, que pasan los peatones para tomar los diversos paraderos, los diversos buses, también se encuentra inundado. Y ahora, la situación es complicada porque ellos tienen que sortear a la suerte. Vamos a intentar hablar con alguno de ellos, de repente puede darnos... Amigo, caminar en puntillas es complicado, ¿no? Sí, demasiado. Incluso algunos nos mencionan que tienen que salir con doble ropa porque en el tránsito de donde ellos vienen, de donde ellos salen de sus viviendas hasta su centro de labores, se tienen que ensuciar obligatoriamente. Es la situación complicada que ellos están pasando, al igual también que los transportistas que se encuentran en el lugar, que tienen que hacer ciertas maniobras para poder transitar de una manera normal. Caballero, complicado el tráfico, ¿no? Complicada la congestión. Sí, todos los años. Ahora, este cierre del bypass a ustedes les incomoda. Sí, más o menos, porque siempre se inunda. Todos los años los ingenieros no sé qué hacen. ¿Por qué no se proyectan 100 años? No sé qué habrá corrupción, no sé qué. No hay un trabajo por parte de las autoridades. No sé si son ingenieros o son practicantes, no sé qué caramba. Listo, muchas gracias. Es un fastidio evidente, ¿no? Yair, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Maricel. Mira, para comentar lo que está ocurriendo y que creo que no pasa solamente en Villa María del Triunfo, pasa en muchísimas partes de la capital, porque la verdad es que no estamos preparados para enfrentar lluvias tan intensas que duran tantos días y que afectan no solamente el tránsito vehicular, porque hemos visto varias unidades, incluso de transporte público, que se quedan ahí, estancadas a mitad de camino, porque tampoco se mide la profundidad de estos puentes y ahora también vemos el tránsito peatonal. Sí, hay un tema de prevención, ¿no? Lo que decía Yair, la persona con la que conversabas y que tiene muchísima razón en el caso de los conductores, es estas cosas se pueden prevenir porque hay intensas lloviznas en la ciudad de Lima de cuando en cuando, ¿no? Como en esta época de invierno. Y sobre todo lo complicado que es para la gente, Yair, que está en este momento intentando cruzar de forma peatonal. Exactamente. Y ahora, hay que tener en cuenta también, nosotros hemos podido identificar un problema, que la mayoría de vehículos no están respetando lo que es el semáforo. Ellos están acostumbrados básicamente a pasar por el bypass de vía rápida, valga la redundancia. Entonces, cuando se prestan a esta situación, algunos malos conductores no suelen respetar los semáforos que hay en la zona. Y ahora, aumentarle que los conductores, algunos conductores obviamente no están respetando los semáforos, los transeúntes tienen que soltar a la suerte, tienen que saltar los charcos, tienen que evadir el lodo y tratar de no ensuciarse, porque hay que tener en cuenta que son las 7:25 de la mañana y la gran mayoría va a su centro de labores, la gran mayoría lleva a sus hijos en el colegio. Por ejemplo, el señor está cargando a su hijo.
tiene que cagar a su hijo. Claro. Tiene que cruzar. No hay otra manera. Sí, claro. Se ven obligados a esta clase de acciones, ¿no? Exactamente. Exactamente. Es una situación complicada la que viven acá los transeúntes. Caballero, tiene que cagar a su hijo porque si no es imposible llevarlo. No, sí o sí tiene que llevarlo, porque si no, no puede ser así. Claro. Usted tiene que cargarlo, digo, porque si no... Exacto, porque imagínese cómo está la lluvia. Todos los días estas mismas situaciones. Todos los días. Un resbalón, imagínate. Ahora, no ve un trabajo por parte de las autoridades. Realmente no, estamos prácticamente olvidados de las autoridades. Se tiene que exponer, puede haber un resbalón con su hijo en brazos. De hecho, es menor de edad. Imagínese cuando él se tropieza, se cae, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Así como el caballero, como han podido observar, Perla, Maricel, no solamente es el caballero, sino varias personas que se exponen, sobre todo estos días de invierno, cuando las lluvias aumentan y tienen que... Ahí está, lo que le mencionaba hace un momento. No están respetando las señales de tránsito. O sea, sí hay semáforo. Y lo que están haciendo es avanzar. Es un doble riesgo por parte de los transeúntes que no solo tienen que sortear a la suerte en estas lluvias, en estos charcos. Pero hay semáforo, Yair. Sino también que no están... Sí hay semáforos, Solo pero que algunos malos no les conductores importa. no están respetando los semáforos como tal. Esa es la problemática que hemos podido observar acá. Acá hay un centro comercial muy conocido, hay paraderos, entonces se puede observar este tipo de situaciones. Complicado, porque la Por lo verdad tanto, este es el panorama. 7:27 de la mañana la situación es así, pero teniendo cerca un centro comercial, ¿qué va a ocurrir? 9, 10 de la mañana, si las lluvias continúan, porque eso es lo que hemos vivido durante la última semana. Así que ahí está, a tener cuidado, a tener precaución si pasa por esta zona en Villa María del Triunfo. Las calles convertidas en charcos de agua y barro. Mucho cuidado al cruzar, vaya despacio y salga con tiempo. Muchas gracias, Yair, por todos los detalles compartidos. Pero ahora es momento de darles una recomendación importante. Ir al trabajo con dolor de cabeza que te deja una noche de fiesta no es sencillo. Y escuchar la alarma de tu celular con resaca menos aún. Sencillo es aliviar el dolor de cabeza por la resaca a solo un sencillo. Andrews Triple Acción a solo un sol 50. Listo para tomar. Gracias, Andrews Triple Acción. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, Cenami anuncia días de sol en julio, días con brillo solar para esta semana. Con los detalles vamos a regresar tras la pausa. Y también, ¿qué ha ocurrido con José Miguel Castro, colaborador eficaz en el caso Villarán? Fue encontrado sin vida, muerto al interior de su vivienda. Todos los detalles tras la pausa.